Dios, qué bueno que se dieron su vueltecita I'm happy you all came today. el domingo de Super Bowl, Super Bowl Sunday, ¿verdad? all right? Sí. ¿Sabrá Dios cuándo va a regresar Jesucristo? Who knows when Jesus is coming back? Pero imagínate que regresara en el mero Super Bowl. Imagine he comes back Super Bowl Sunday. O en el Mundial, ya va a ser el Mundial también en unos meses aquí también. Or the World Cup. World Cup. Gloria a Dios. Glory to God. Pues estamos listos para la palabra. We're ready for the word. Y vamos a continuar con algo que empezamos hace un momento, We're going to continue with something we started already, que se llama Fortaleciendo mi relación con Dios. which is titled Strengthening My Relationship with God. Y el pasaje clave para esta enseñanza And the key verse for this teaching está en Santiago 4:8. is James 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Come near to God and he will come near to you. Y es interesante And it's interesting que that la palabra de Dios nos dice God's word tells us que si nos acercamos a Él, that if we come near to him, Él se acercará a nosotros. he will come near to us. También nos dice He la also- palabra God's word states que si rechazamos a Jesús, that if we reject Jesus, Él nos va a rechazar el día que venga delante de su Padre. he will reject us before his Father. Entonces, And so si therefore, queremos fortalecer nuestra relación, if we want to strengthen our relationship, debemos de acercarnos a Dios. we must come near to God. Y estamos hablando de la oración We're talking about prayer y los diferentes tipos de oración que debemos de practicar. and the different types of prayer that we should practice. Y hemos estado hablando de cosas muy And interesantes. we have been talking about many interesting things. Aún hablamos sobre la relación que debemos de tener con Él, We talked about the relationship we should have with him. que habla de intimidad, That talks about intimacy, tener una relación íntima con Dios. to have an intimate relationship with God. Y para eso debemos de invertir tiempo And for that, we should invest time para estar con Dios, to be with God, a solas, alone. nosotros con Dios, Us with God, platicando con Él. talking with him. Hace muchos años me preguntaban sobre cada cuándo oraba yo Many years ago, someone asked me, how often do I pray? y yo le dije a esta persona And I said to this person, todos los días a cada rato, every day, all the time, porque a cada rato estoy platicando con Dios because I'm always talking to God, y eso es orar, and that's praying, hablar con Dios. to talk with God. Entonces, And so cuando voy therefore, manejando When I'm driving al trabajo, to work, platico con Dios, I talk with God, oro, hablo con Él, I pray, I talk escucho with him, I alabanzas, hear praise songs, oro en lenguas I pray in tongues. y And- de regreso también, On the way back home, en la I do the same. mañana, In the morning, cuando me voy a dormir, when I go to sleep, tengo que tomar un tiempo I must take some time para hablar con Dios. to talk with God. Tú tienes que también tomar un tiempo para hablar con Dios. You also need to take time to talk Y with si God. no lo has hecho, And if you have not done it, no te sientas mal. don't feel bad. Lo que tenemos que hacer es empezar a practicar. What we need to do is to begin to practice. Practicar el platicar con Dios. Practice talking with God. También me doy camino, doy una caminada de vez en cuando Once in a while, I go a la for montaña a de walk. de Yucaipa I go up to the Yucaipa mountain, y me voy caminando por la calle and I'm walking down the street, y voy platicando con Dios. and I'm talking with God. Y usualmente es cuando recibo revelación, fíjate. And it's usually when I receive revelation. Ya que he estado estudiando la palabra, Now that I've been studying me the pongo a Word, platicar con Dios I talk with God, y de pronto and suddenly hay revelación sobre lo que yo he leído. there's revelation about what I've read.
que es lo que vengo y comparto con ustedes. what I come and share with you. Entonces, eso es muy importante, Therefore, hermanos. that's very important. A mí me falta mucho, I lack a lot. me falta mucho a mí, I need a lot of work. pero But- estamos en la jornada We are on the journey, y yo lo intento todos los días and I try daily, y te animo que hagas lo mismo. and I encourage you to do the same. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Father God, in the name of Christ te doy Jesus, gracias por esta oportunidad I thank you for this de opportunity compartir tu palabra. of sharing your word. Declaramos que no regresa a ti vacía, I declare it does not return to your void sin antes cumplir el propósito por lo cual has mandado. before accomplishing that which you sent it. Que milagros y prodigios se lleven a cabo, That Señor. miracles, signs, and wonders will come to pass. Que tu gloria se manifieste, Señor. That your glory would be Que manifested. gente venga a este lugar del norte, del sur, del este y del oeste That people come to this place from the north, the south, and the east and the west a escuchar las buenas nuevas to hear the good news y a ser discipulados. and to make disciples. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Christ Jesus. Amén. Amen. Quiero platicarte también una de las cosas muy importantes para fortalecer la relación con Dios. I want to share something that will strengthen your relationship with God. Something very important. Y es pedir, It's to ask. pedir. Ask. Es bien importante, estamos hablando de la oración, It's very important. We were talking about prayer, cómo llegarle a Dios how to con alabanza, con come to God with adoración, praise and worship, con admiración, with admiration, tener tiempo de enamoramiento have time to espiritual con Dios, have a spiritual falling in love with God. pero también tiene que haber un momento de entender que podemos pedir. But it also has to do, there's also a time for asking. Porque, Because- y me puedes preguntar, pero ¿cómo puedes fortalecer una relación? You can ask me, but how do you strengthen a relationship? Porque cuando Dios manifiesta Because when God manifests su gloria, His glory, su milagro, His miracles, su providencia His providence, al que le pide, to the one that asks of eso Him, fortalece la relación. that strengthens a relationship. Sabes que Dios te escucha. You know that God hears you. Sabes que Dios contestó lo que le You pediste. know that God answered what you Y asked eso of Him. fortalece tu relación, And that hermano. strengthens your relationship. Fíjate bien, dice en Mateo 7, 7 al 11. Matthew 7, 7 to 11. Dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be open to you. For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and to the one who knocks, the door will be open. Eso es muy poderoso, This hermanos. is very powerful. Dice más allá en el versículo 9, Verse 9 says, ¿quién de ustedes y su hijo piden, quién de ustedes si su hijo pide pan, le da una piedra? O si pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? which of you, if his son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? Entonces, aquí Jesucristo So therefore, here Jesus Christ nos confirma confirms que debemos de pedir, hermanos. that we're to ask. Podemos pedir We can ask ser liberados, to be set free, ser to be transformados, transformed, ser bendecidos, to be blessed, que nos ayude el Señor. that the Lord would help us. Es bien importante poder pedir, hermanos, It's very important to be able to ask. porque dice aquí Because it states here que si pedimos se nos dará. that if we ask, it will be given.
Y eso es muy importante. And this is very important. Practicarlo diariamente con Dios. To practice daily with God. No sé qué sea o cuál sea tu necesidad, I don't know what your need is, cualquiera que sea tu necesidad. whatever your need may be. Pero acuérdate, no nada más es tu necesidad, But remember, it is not solely your need, pero la necesidad de otros. but the need of others. Puedes pedir por otras You can personas, ask for other people, interceder por otras to personas, intercede for others, levantar en oración a tu familia que no conoce a Cristo. to raise your family in prayer that does not know Christ. A lo mejor están pasando por momentos muy difíciles. Perhaps they're going through a difficult time. Dios te puede dar lo que tú pidas. God can give you what you ask for. La ministra Aida mandó un mensaje de voz Minister Aida shared a voice message que mandó el hermano Miner. that a brother named Miner. Miner vino a la iglesia hace muchos años, Miner attended our church many years ago, pero luego se fue a Guatemala. but he returned to Guatemala. De allá ya se casó, He got married, pero sigue en contacto con ministra Aida y ministro but Trini. he continues to keep in contact with the ministers. Y at yo his- estaba escuchando ese audio And I was listening to the audio y message, el hermano Miner dice que su mamá ya estaba desahuciada. and Brother Miner states that his mother was basically ready to die. Y estaba en la cama, estaban was- todos esperando que partiera con el Señor. She was in the bed, and the family was just waiting for her to go Eso with the apenas Lord. pasó esta semana, That ¿verdad? happened this week, Y ya todos estaban resignados. and everybody was already Ella okay with estaba- the idea that she was going to die. Había pasado por una enfermedad She had gone through a sickness, y ya estaban esperando ya que partiera. and they were just waiting for her to. Un familiar de Miner llegó también, A family member of una, Miner came, una persona que trabaja en lugares donde llevan a la gente que ya está desahuciada. a person that works with individuals that are ready to die. Y And y dijo, sí, no, esto ya no tiene solución. he stated, no, your mom is in dire situation. Entonces ya and health situation. estaban esperando a que muriera. They were just waiting for her to die. Pero ¿dónde llega el pastor y la gente de la iglesia? Where the pastor and the people from the church come to, Y empezaron a orar, and they begin to pray for y Miner's empezaron a mother. orar. They began to pray. Y una cosa hicieron, And one thing they did, pidieron. they asked. Y la señora ya no podía hablar, The woman, this lady, she couldn't even speak. no podía ver, She couldn't see. ya no se movía. She didn't move. Y de pronto se levantó, Suddenly she got up. echó un grito. She gave a shout. Miner escuchó a su mamá, Miner heard his mother. regresó He returned y se levantó la and he señora. got up. Solamente Only porque el pastor de la iglesia llegó a pedir. because the pastor of the church came to ask. Tremendo, hermanos. Tremendous. Tremendo. Tremendous. Y muchas veces nosotros nos damos por vencidos. And oftentimes we give up. No, pues ya mi hijo no va a cambiar. Oh, my son is not going to change. Ya así va a estar. That's just how it is. No, No. el enemigo quiere que así quede. The enemy wants him to stay this way. En el alcohol, In en la alcoholism, droga, drug addiction, con pensamientos que no son de Dios. with thoughts that are not of God. Pero tú puedes seguir pidiendo por tus hijos. But you can continue to ask for your children. Tú puedes seguir pidiendo You can por tu continue to madre, ask por for tu your mother, padre. for your father. No porque Not because es así, it's this way. tiene que ser así. It has to be this way. Amén. Amen. Fíjate bien, algo muy importante. Watch carefully, something very important. Santiago dice,
James says, en capítulo 4, versículo 2 al 3, chapter 4, verses 2 to 3, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. you want something but don't get it. You kill and covet, but you cannot have what you want. You quarrel and fight, you do not have, because you do not ask God. Muchas veces nosotros, Oftentimes ¿leíste el versículo 3? verse 3, when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Entonces, aquí dice, desean algo y no lo consiguen. So it says here that they ask and they don't receive. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. They kill and covet but cannot have what they want. Riñen y hacen la guerra, no tienen porque no piden. They quarrel and fight, you do not have because you do not ask God. Muchas veces queremos solucionar las cosas a nuestra manera. Oftentimes we want to find a solution in our own way. No vamos delante de Dios y le pedimos a Dios de acuerdo a su voluntad, We do not go before God and ask according de to acuerdo a His will, su propósito. according to His purpose. Yo quiero esto y lo quiero ya. I want this and I want it now. Y si no lo puedo conseguir, And if I cannot get it, lo voy a robar I'm going o lo to voy a quitar steal it or I'm going to take it. o voy a engañar a alguien o voy a hacer una triquiñuela Or para I'm poder going to do somebody wrong. conseguirlo. I'll do whatever it takes to get what I want. Y dice, y por eso And because of it, no lo consigues, you do not get it. porque lo haces Because you do it de la forma errónea. in an erroneous way. Dice, no tienen porque no piden. It says you do not have because you do not ask. Muy interesante, el hijo pródigo, Very interesting. The prodigal son, él se va de su casa, he leaves his home. se lleva la herencia, He takes the inheritance. él la pidió, He asked for it. se la dio el papá, The father gave it to se him. fue, He went. se malgastó todo el dinero He spent all the money. y se quedó sin nada He was without anything hasta que un día dijo, ay, yo aquí sufriendo until one day he said, "Here I am suffering, y los sirvientes de mi papá viven mejor que yo. and my father's servants live better than I do. Me voy a regresar y que me trate como un sirviente. I'm going to return home and Se regresó. may I be treated as a servant." El padre se dio cuenta que venía, The father realized that he was on his way home. el padre ya lo había perdonado desde que se fue. The father had already forgiven him when he already Cuando lo vio le dio alegría. When he saw him, he was filled with joy. Se hizo una pachanga A big party was thrown for him, y un pachango a big party, y para todos and for disfrutaron, everybody, they enjoyed. pero el otro hijo estaba enojado. But the other brothers, the other son was upset, Y fue y habló con el papá. and he went and spoke with the Y father, se quejó con el papá. and he complained to the father. Y le dijo el papá, And the father said, hijo, "Son, todo lo que tengo es tuyo. everything I have is yours." O sea, el otro hijo estaba enojado The other son was upset porque el otro hermano pidió y se gastó el dinero. because the other brother had asked and he spent all of his inheritance. Claro, lo hizo de mala forma, Of course, he did it not in a very good way. pero a lo que quiero llevar ahora But what I want to arrive to es que el papá le dijo al otro is hijo, that the father said to the other son, tú no me pediste, "You didn't ask me, por eso yo no te lo di a ti. so I didn't give it to you. Tu hermano me pidió, Your brother asked tú me. no pediste, You didn't ask, por eso no te lo di. so I didn't give it to Pero you. todo lo que tengo aquí es tuyo. But everything I have is yours." Debemos de aprender a pedir, hermanos. We should learn to ask. Debemos de aprender. Muchos de nosotros somos orgullosos para pedir. Many of us are proud to ask.
Me acuerdo hace mucho tiempo que llevé por primera vez a mi esposa a México. I remember for the first time I took my wife to Y Mexico. íbamos a hacer las compras así, chucherías que íbamos a comprar. And we were going to go shopping to buy little knickknacks. Y siempre les decía a la gente, a los vendedores, And I would always approach the vendors, no, pues que te doy, que lo vendían a 20, yo les daba 5. and like they would sell an item for 20, and I'd say, well, I'll give you Yo 5. te doy 5 I'll give you y ahí five. andábamos entre sí, si no, y mi esposa se enojaba conmigo. And we would go between, yes, no. Dale lo que te piden, ¿para qué les andas rebajando? My wife would get upset and she would say, give them what they asked for. Why Le do digo, you do that? bueno, si no quieren, yo les estoy pidiendo que me rebajen. I said, I'm asking them Si no to give me a quieren, deal. pues, If ni not, modo, ya decido yo si pago o no. oh, well, I decide if I pay Pero or yo not. pedía rebaja. But I would ask for a deal, Y usualmente te la daban. and they usually would give it to you. Pero mi esposa lo aprendió. But my wife learned how to do this. Y ahora vamos a las tiendas de aquí. Now we go to the stores here. Y ella se la pasa pidiendo rebajas. She's always asking for deals. A mí hasta me da vergüenza. Ahora yo soy el que me da vergüenza. I get embarrassed. Y me hago a un lado. Le digo, ay, ¿qué le pide a ella? I go aside and I go, let her ask. Pero no sé, yo creo como 90% de las veces que pide le dan rebaja I extra. think 90% that she asks, they always give her an extra percentage less Porque pide. because she asks. Incluso hasta les pide, porque a los que trabajan ahí, usualmente de los que venden ropa, And those that work in these stores, at these clothes stores, they have like ellos les dan una rebaja porque trabajan ahí, ¿no? they give them a certain percentage discount because they work at the specific stores. Cuando de veras ya no hay nada, les dice, ¿y no me puedes dar tu rebaja como empleado? When they just won't budge, she'll ask, well, can you give me your personal discount? Luego a veces a mi esposa le dicen, pues ¿qué crees que aquí es el SWAT meet o And qué? they have told my wife, you think this is the swap meet or what's wrong with Pero a you? ella no le importa, ella sigue She pidiendo, doesn't care, she keeps asking porque aprendió este concepto. because she learned this concept. Pide y se te dará. Ask and it will be given to you. Y Dios dice, And God says, si tú siendo malo, if you being bad, si tu hijo te pide un pescado, if your son asks for a fish, no le das una you serpiente. don't give him a snake. Si te pide un pan, no le das una piedra. If he asks for bread, you don't give him a stone. ¿Qué más tu Padre que está en el cielo How much more so your Father that's in heaven te va a dar lo que tú le pides? will give you what you ask him? Claro que te lo va a dar. Of course he'll give it to you. Y eso va a fortalecer tu relación. And that will strengthen your relationship. Fíjate bien lo que decía Miner. Watch carefully what Estaba Minor escuchando ese said. mensaje. I was listening to this Dice- message. He says, Y luego a veces hay gente, dice así él, He says a veces this. hay gente sometimes there's people que tienen mucho más fe que uno. that have much more faith than we do. ¿Y qué crees? Esa gente Guess what? These people que sabía pedir that knew how fueron to los ask que llegaron a su casa. were the ones that came to his house. Ahí te va, pero ¿qué crees que pasó? But guess what happened? El Miner, él conoce de Dios. Minor, he knows God. Él estuvo aquí en la He iglesia, was here in this church. allá va a la He iglesia. goes to church Él over conoce there. de Dios. He knows God. Pero ¿qué crees? Guess what? Lo que acaba de ver What he just ha witnessed incrementado su fe tremendamente. grew his faith tremendously. Porque al pedir, Because by asking, Dios contestó God answered, y eso fortaleció la relación and that strengthened the relationship entre Miner y Dios. between Minor and God. Ahora Miner se va a acercar más a Dios. Now Minor will come closer to God. Espero. That's my hope. Y Dios se va a acercar más a Miner. And God will come closer to Minor. Porque dijo la palabra, Because the word says, acércate a Dios y Él se acercará draw a ti. close to God and God will draw close to you. Tenemos que pedir, hermanos. We have to ask, brethren. Tenemos que pedir. We have to ask.
de acuerdo a su voluntad. according to his will. Él nos oye. He hears Y us. si sabemos que Él nos oye, And if we know he hears us, dice el apóstol Juan, Apostle John sabemos que tenemos las peticiones que deseamos de says Él. that we know that we have the petitions that we ask for. Por eso es que hay poder de muerte y de vida y de muerte en las palabras. For that reason, there is life and death in the power in the tongue. Proverbios 18, Proverbs 18, 20 al 22, 20 to 22. dice, cada uno se llena con lo que dice. Aquí está, mira. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Go ahead. From the fruit of their mouth, a person's stomach is filled. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. From the fruit of their mouth, a person's stomach is filled. ¿Qué sale de tu boca, hermano? What comes out of your mouth? ¿Miseria? Misery, ¿Dolor? pain, ¿Angustia? anguish, ¿Sale alabanza? praise, ¿Adoración a Dios? worship, ¿Petición a Dios? petition to God? 21 dice, en la lengua hay poder de vida y muerte, quienes la aman comerán de su fruto. 21 says, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Quien la ama comerá, y quienes la aman comerán de su fruto. And those who love it will eat its fruit. Eso es muy importante, hermanos. This is very important. Muy importante. Y luego el versículo 22 dice, Verse quien 25 haya esposa encuentra el bien y recibe el favor de Dios. Verse 22, he who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. Eso lo añadí porque tengo a mi esposa aquí a un lado. I added it because I have my wife next to me. Ajá. Ah, gloria a Dios. Glory to Aleluya. God. Yo tengo el favor de Dios. I have God's favor. Pero vuelvo otra vez a lo que les estaba hablando sobre el poder pedir But I returned with about the power to ask sin temor. without fear. ¿Qué necesitas de Dios? What do you need from God? Pídeselo, Ask Him. pídeselo. Ask Him. Ve la revelación, See ve the la revelation. transformación, See the transformation. porque Dios es grande, poderoso y grandioso. Él Because te va a God is bendecir. great, powerful, and He will bless you. Vamos a Ezequiel 37, por favor. Let's turn to Ezekiel 37. Y necesito ir aquí a la Biblia porque no lo tengo aquí. Pero ve ahí en tu teléfono, en tu Biblia, si la tienes ahí. Turn to your Bibles on your phone or your electronic Ya devices. casi siempre las tenemos en nuestro teléfono, ¿verdad? Hay unos que todavía cargan la Biblia. Some still carry their Bibles. Ezequiel 37 y vamos a leer del 1 en adelante. Ezekiel 37, 1 to 14. La mano del Señor vino sobre mí, su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me dijo, me hizo pasarme entre ellos de un lado para otro. Pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos y eran muchos. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor y Dios, tú lo sabes. The hand of the Lord was upon me, and He brought me out of the spirit of the Lord, and He set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, Oh, sovereign Lord, you alone know. Versículo 4 dice, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor.
Así dice el Señor y Dios a estos huesos: yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Then he said to me, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to life. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, profetiza al espíritu y dile: esto ordena el Señor y Dios espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo profeticé tal como él me lo había ordenado y el espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound. And the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, prophesy to the breath. Prophesy, son of man, and say to it, this is what the sovereign Lord says. Come from the four winds, O breath, and breathe into these slain that they may live. So I prophesied as he commanded, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor y Dios: pueblo mío, abriré tus tumbas, te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, afirma el Señor. Then he said to me, son of man, these bones, the whole house of Israel, they say, our bones are dried up and our hope is gone. We are cut off. Therefore prophesy and say to them, this is what the sovereign Lord says, O my people, I am going to open your graves and bring you up from them. I will bring you back to the land of Israel. Then you, my people, will know that I am the Lord. When I open your graves and bring you up from them, I will put my spirit in you, and I will live, and I will settle you in your own land. Then you will know that I, the Lord, have spoken, and I have done it, declares the Lord. Hay algunas personas que piensan que el valle de los huesos secos There are some people that think that the valley of the dry bones es una representación de lo que pasó el pueblo de Israel, los judíos, is a representation of the people of Durante- Israel, the Jews, durante la Segunda Guerra Mundial, during the Second World War con el régimen nazi, with who? el régimen nazi, King Himenasi. el régimen Oh, the regiment. nazi. Oh, the Nazi regiment, excuse me. Okay. Pero sea o no sea, la cosa es que Israel está Whether it be seco or not be, Israel is dry, y Dios promete que lo va a revivir. and God promises that it will bring them back to life. Pero a lo que yo quiero, en lo que me quiero enfocar para esta But enseñanza what I want to focus on this teaching es que Dios le dijo a Ezequiel: is that God said to Ezekiel, ve eso que está muerto, see that which is dead, abre la boca y profetiza sobre ello. open the mouth and prophesy over it. Y todo lo que iba profetizando Ezequiel, Everything that Ezekiel was going to prophesy, cuando dijo tendones, tendones, and he said tendons, he said carne, tendons. carne, He said flesh, flesh, espíritu, espíritu, spirit, y spirit, se pararon. and they stood up. Y Leo dijo, era un ejército. And he stated it was a vast army. Entonces, de la boca de Ezequiel Therefore, from the Ezekiel's mouth salió vida, came out life,
Porque traía la palabra de Dios. Eso es una profecía. He had the word of God. It was a prophecy. La profecía es Prophecy is, un oráculo, it's an una oracle, visión, a vision. algo que está en lo sobrenatural, pero lo declaras en lo natural. That's in the supernatural, but you declare it in the natural. De esa forma debemos de hablar nosotros, hermano. From this way is the way we should speak. Yo no soy del movimiento I'm not from the movement ¿cómo le of llaman? De name and claim it. name it and claim it. No soy del movimiento de prosperidad ni nada I'm de not eso. the prosperity movement, Pero sí soy but I am del reino de Dios. from God's kingdom. Y que Dios And dice that God que says podemos that profetizar we can prophesy la palabra de Dios. God's word. No lo que tú quieres nada más decir. Not with just what you want to say, Pero tú puedes but profetizar you can prophesy que tienes la mente de Cristo. that you have the mind of Christ. Porque la palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo. Because the word of God says that we have the mind of Christ. Entonces yo puedo decir, Señor, yo I can tengo say, la mente de Cristo. Lord, I have the mind of Christ. Puedes profetizar You can prophesy que todo pensamiento that all thoughts que se levanta contra el conocimiento de that Cristo, rises up against the true knowledge lo of tomas God, cautivo take it captive y lo echas fuera en el nombre de Cristo and cast Jesús. it out in the name of Christ Eso Jesus. puedes hacer, That you can do, porque no es tu palabra, because it's not your word, es palabra de it Dios. is God's word. Y lo puedes profetizar, And you can prophesy, sacar de tu boca, take from your mouth, declararlo sobre tus hijos. declare it over your children. Tú a lo mejor tuviste una vida muy difícil. Perhaps you may have had a difficult life. Fuiste abusado You were abused, y tienes temor de que tus hijos pueden ser and abusados. you have fear that your own children will be abused like Pero you puedes were. declarar la palabra de But Dios. you can declare God's word. Los ángeles de Dios acampan alrededor de mis hijos. The angels of God are around my Cualquier children. persona que se acerque a dañarlos, Any person that comes near them, los ángeles del Señor los retiran en el nombre de Cristo the Jesús. angels of the Lord will move them away. Tienes que profetizar. You must prophesy. Si has pasado por depresión, If you've gone through depression, tú puedes profetizar que you tienes can prophesy la vida en Cristo, that you have the life in Christ, que tienes el gozo en Cristo that you have the joy y que in tus Christ, hijos no van a tener and that your children are not going to have los mismos demonios the same que tú demons tenías cuando that you estabas had fuera del camino. when you were gone astray. Tienes que declarar todo eso, You must hermano. declare all of this. Y cuando tú lo declaras, lo tienes que creer. And when you declare it, you have to believe Porque it. si no lo crees, Because if you don't believe it, pues no se va a llevar a cabo. then it will not Lo come to tienes pass. que creer. You have to believe it. Dice, si tú pides y no dudas, It says, if you ask and do not doubt, entonces todo lo que pedís va a ser tuyo. then everything you ask shall be yours. Profetiza sobre la vida de tus hijos. Prophesy over your children. Profetiza sobre la vida de tu esposo. Prophesy over your En husband. vez de que cuando lo veas diga, este está igual que no sé quién. Instead of you saying, oh, he's No. just like who knows who, Tú debes declarar, este es un hombre de you Dios. must declare he's a man of God. Él es un hombre de Dios. Hola, mi hombre de Dios, ¿cómo estás? Hello, man of God, how are Abrázalo y dile, hombre de Dios, bienvenido. you? Hug him and say, man of God, welcome. Habla. Bendición, no maldición. Speak blessings, not cursing. Mira, Watch. te digo que no soy de los Nemen y Clemen. I tell you that I'm not from the No group estoy of name it and sugiriendo eso. claim it. I'm not suggesting this. No estoy sugiriendo que digo, en el nombre de Cristo Jesús, yo tengo un Ferrari. I'm not saying that I would say, in the name of Jesus, I have a Ferrari. Tengo un Ferrari en el nombre de Cristo I have Jesús. a Ferrari in the name Porque of yo Jesus. tengo el deseo de un Ferrari, yo tengo que tener un Ferrari. I have the desire for a Ferrari and I want it. Decía un pastor que, A pastor said, ay, ya voy a empezar otra vez. there I go again.
Decía un pastor que A estaba pastor said orando he was talking, y el Señor le dijo and the Lord said que construyera una galera al lado de su casa. to build a gallery next to No, his, galera, like a storeroom. a storeroom, Y que porque ahí iba a estacionar los 5 carros que le iba a regalar Dios. because there he was going to park the 5 cars that God was going to give him. El Mercedes, El Mercedes, el Bentley, Bentley, el Ferrari. Ferrari. Entonces, él al decir eso, By him saying le está this, diciendo a la gente que he's se telling pusieran las people pilas, to get it together. que tenían que juntar para pagarle los carros que That Dios le they dijo que le iba a needed to, regalar. you know, get their money together to pay for his cars. Eso no estoy diciendo, hermanos. I'm not saying this. Eso no lo estoy diciendo. That's not what I'm saying. Vamos a estar en el reino de Dios. We got to be in God's kingdom. Debemos estar en el propósito de We Dios. should be in his purpose. Y tenemos que pedir de acuerdo al propósito de Dios para nuestra vida. We should ask according to God's purpose for our life. Amén. Amen. Es lo que tenemos que hacer. That's what we need to do. Tenemos soy cabeza y no cola. Soy bendecido al entrar como al salir. I'm blessed when I go in and blessed La when I go bendición out. me persigue y me alcanza de Dios. Follows me and catches me. Porque la palabra de Dios se dice en Deuteronomio Because God's word says in que si no Deuteronomy sigue su palabra, that if you follow his word, if you don't follow if his you don't word, follow his word, la maldición te persigue y te alcanza. the curse follows you and reaches you. Pero también dice que si sigues a Dios But it also says if y you follow obedeces God su palabra, and you obey his la word, bendición te persigue y te alcanza. the blessing follows you and Entonces reaches vamos you. a declarar que la bendición de Cristo Therefore, we're going to declare the nos blessing persigue y of nos Christ alcanza. will follow us and Pero reach también us. declara But it also declares que Dios te da la fortaleza that God gives you the strength para seguir sus to mandamientos. follow his commandments. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer, That's what we hermanos. need to do. Y seguir pidiendo, And continue to seguir ask. pidiendo, Continue to ask. seguir pidiendo, hermanos. Continue to ask. No te des por vencido. Don't give up. No te des por vencido. Don't give up. No seas como la hermana de Lázaro Don't be like Lazarus' sister. cuando vio a Jesucristo. When she seen Jesus, Ya había muerto su hermano Lázaro, her brother had died, Lazarus. ya tenía días allá enterrado ya. It had been days that he had been buried. Y fue y le dijo, ay maestro, si hubieras venido antes. And he went and said, teacher, if you would have come earlier, it would have been another story Dice, here. pues, ¿qué no crees? And he says, don't you believe? Que yo soy la resurrección. I'm the resurrection. Y Leo dice ella, And then sí, she yo said, sé que vas a "Yes, venir y que I todos vamos a know. resucitar. We're Y, going to come and o we're sea, gonna para ella es la resurrect." que, ok, ya entonces ya mi hermano hasta... Dice, For no, him- no, for no. him was like, okay. Cree. And he was like, no, believe. Cree. Believe. Y llegó Jesús y le habló a Lázaro. And Jesus arrived and he spoke to Lazarus. Otra vez, Again, habló, he spoke. pidió a Dios. He asked God. Dijo Jesús, Jesus said, yo sé que tú me escuchas, Dios, I know you hear me, God. pero déjalo hago para que toda esta gente que oiga But let me do it so cómo es que se everyone can hace. hear how things are done. No dejes de pedir a Dios. Don't stop asking God. No dejes de pedirle a Don't Dios. stop asking God. No dejes de pedirle a Don't Dios. stop asking God. Pero cuando Dios conteste, But when God answers, no dejes de seguir a Dios. don't stop following God. Muchos Dios le contesta y se olvidan de Dios. Oftentimes, God answers people's prayers and they forget about Se olvidan de They Dios. forget about God. Se olvidan de They Dios, forget hermano. about God. Piden They ask que su cónyuge that their spouse cambie, changes, que su that their cónyuge ya spouse no haga
las cosas que anda haciendo. won't do the things that he was doing or Y she de was pronto doing. Dios cambia al cónyuge Suddenly God changes the spouse, y el cónyuge se vuelve el ídolo de la persona. and the spouse becomes idol of that person. Porque Because antes no salía de la iglesia pidiendo por el cónyuge. before they wouldn't leave the church asking for their spouse. Ya que el cónyuge ya cambió, Now that their spouse changed, ya dejó de venir a la iglesia. they stopped coming to church. ¿Y qué creen? No estoy Guess hablando what? de nadie, ¿eh? Not talking about anybody in particular, all right? Porque luego a veces piensan que les echo yo Because sometimes you think a alguien que no está aquí o que está aquí. No that hago yo talking eso. about somebody that's here or not here. Yo nada más ministro lo que el Señor pone en mi corazón. Just minister what God puts on my heart. Una vez me dijo una persona hace muchos años, One time some person told me many years ago, ¿por qué siempre está hablando de adulterio y de fornicación? why are you always talking about ¿Por adultery qué? and ¿Por qué? fornication? Adulterio, fornicación, siempre. Adultery and fornication. Pues a ese porque tú no te casas. I said, maybe because you haven't gotten Es lo que married. escuchas. It's what you hear. Porque yo no me la pasaba predicando para que esa persona me escuchara. I wasn't preaching so that person can hear me. Dios habla y la gente escucha lo que Dios quiere que escuche la persona. God speaks and the people hear what God wants them to hear. Y si te duele, qué bueno que duele, porque cuando duele es porque tiene que haber un cambio ahí, And if hermano. it hurts you, then good. That means we need to change. Por eso decimos, di amén That's o why you ouch say amen, ay, ouch, or I, o aleluya. or hallelujah. Una de esas. One of those. Pero tenemos que acercarnos a But Dios, we must come near to God, fortalecer nuestra relación con Cristo, strengthen our hermanos. relationship with Christ. Pónganse de pie, vamos a orar. Stand